Queridos amigos del Evangelio Eterno, soy el pastor Washington Villarroel y es para mí un gozo y un placer llegar hasta vuestros hogares a través de este canal. Estamos con su programa Personajes y pasajes de la Biblia. Este programa tiene eh, el deseo de poder llegar al corazón de todos aquellos que nos escuchan. Vamos a estar estudiando pasajes específicos de la palabra de Dios a través de personajes también muy específicos. Y vamos a ver cómo la Biblia nos habla y nos dice para que en este tiempo usted y yo podamos aprender de las lecciones que ocurrieron en el pasado. Espero que a través de este caminar en la palabra de Dios, usted y yo aprendamos, porque para eso estamos aquí. Y hoy día traigo un tema ah, de alguien que es muy, pero muy conocido en la Biblia. Es nada más y nada menos que el rey Saúl. El rey Saúl era un rey que fue escogido desde pequeño por parte de Dios para reinar sobre su pueblo. La realidad es que nunca fue el plan de Dios de que su pueblo tuviera un rey, pero el pueblo de Dios quiso imitar a las naciones que estaban alrededor de ellos. Y entonces le dijeron a Dios, nosotros queremos rey. Y el Señor les dijo, muy bien, si eso es lo que ustedes quieren, pues entonces les daré un rey. Y el Señor a través de sus profetas, pues ungió a el rey Saúl para que él fuera el rey sobre todo el pueblo de Israel. Vamos a ir primeramente al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Y acá la palabra de Dios nos describe perfectamente bien lo que el Señor hizo. Dice así: Después Samuel dijo a Saúl, Samuel era el profeta usado por Dios, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así que el Señor había escogido a este muchacho Saúl para que él fuera el nuevo rey. Y lo más que le dijo, está atento a las palabras de Jehová. En otras palabras, escucha todo lo que él te dice para que no cometas errores, para que no te salgas del camino. Hoy en día, usted y yo, el Señor también nos habla. Claro, no nos habla directamente o a través de un profeta que nos viene y se para delante de nosotros, pero nos habla a través de su palabra y su palabra también es muy clara. Y entonces, en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, vamos a ver cómo el rey Saúl comienza a hacer algunas cosas malas. Así como este rey había sido escogido al comienzo de todo su reinado, empezó a hacer las cosas muy bien, pero después empezó a confiar más en sí mismo que en la palabra de Dios y comenzó a desobedecer la instrucción que el Señor le daba. Primera de Samuel 15:23 nos dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Acá vemos claramente, queridos hermanos, queridos amigos y amigas, de que Saúl, este rey, escogido por Dios mismo, aunque comenzó muy bien su reinado, después se apartó. Y el Señor siguió paso a paso cada una de las decisiones que él tomó. Tú lo puedes estudiar, por el tiempo no puedo hacerlo porque necesito llegar a un punto en forma clara y directa hoy día. Pero el Señor le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Ves? La rebelión, el hecho de que
sabiendo que nosotros estamos haciendo lo malo, aún persistimos en hacerlo. Esa rebelión es algo que el Señor no tolera. Dice que es como pecado de adivinación. Así es, querido amigo y amiga. Hoy en día es muy popular la adivinación en nuestro tiempo. Todo el mundo cuando quiere saber el futuro se va a donde una adivina. Pero dice la palabra de Dios que esto, la rebelión, es casi como el pecado de adivinación. Es una abominación para el Señor. Y por causa de la desobediencia del rey Saúl, pues fue desechado como rey de Israel. El Señor le dijo, no serás más rey. No solo quitó el reino de él, sino que también quitó algo más. Vamos a ver qué es lo que el Señor quitó. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 14 al 16. Dice así: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Interesante este párrafo, queridos amigos y hermanos. Dice muy claramente que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Pero después dice algo, dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y aquí muchos cometen un grave error, porque piensan de que el Señor es el que envió un espíritu malo. O sea, eso es como pareciere decir. Pero la realidad es que usted y yo, lo único que el Señor hace con nosotros es protegernos, nos pone como en una burbuja espiritual para que Satanás no pueda llegar a nosotros a hacernos daño, no pueda llegar a poseer nuestra mente y nuestro corazón. Pero cuando Saúl desobedeció a Dios y no quiso escucharlo nunca más, él tomó esa protección, la quitó de él y ahora Saúl está expuesto a Satanás. Por eso que ahora podían venir los espíritus de Satanás a tratar de destruirlo. Pero fíjese bien, la palabra de Dios nos dice, lo que acabamos de leer en el libro de Samuel, dice que estaba tan atormentado porque un espíritu de Satanás venía sobre él y lo atormentaba grandemente, que él sentía y él sabía que lo único que podría quizás espantar a ese espíritu era el sonido de la música. Exactamente, la música. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 17 y 18. Dice así: y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Ven, acá podemos ver claramente, este muchacho no era nada más y nada menos que David, el que más adelante se convertiría en el rey David. Este muchacho era un muchacho consagrado a Dios y tocaba el arpa maravillosamente. Entonces le dijeron a Saúl, mira, hay un hombre, un muchacho, ¿cierto?, que toca el arpa, quizás podamos ir y conseguírtelo, traerlo ante tu presencia para que tú puedas descansar cuando ese espíritu malo venga sobre ti. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 19 al 21 dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo, Isaí era el padre de David, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito.
y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Así que fue traído finalmente el padre de David, ¿cierto? Consintió en que David viniese delante del rey para que tocara el arpa y lo ayudase con ese problema que él tenía. El problema que él tenía, ya lo expliqué hace un rato. Por su desobediencia, Satanás, ¿cierto? Ahora tenía acceso a él porque Jehová, nuestro Dios, había quitado su protección. Y él sentía que lo único que podía ayudarle era la música. Así es. La música es un instrumento poderoso en las manos de Dios, pero también es un instrumento poderoso en las manos de Satanás. En este caso, para los efectos de ayudar al rey Saúl, la música que él escogió oír era música sacra, música santa, música escogida para la alabanza de Dios en un instrumento que fue hecho para la alabanza de Dios, un arpa. Entonces David venía delante de él y tocaba esa arpa. Fue tanto lo que le ayudaba que dice que Saúl llegó a amar a David hasta ese momento por todas las cosas y lo transformó en su paje de arma. Pero la palabra de Dios nos sigue hablando y nos sigue diciendo en 1 Samuel capítulo 16, versículos 22 al 23. Dice así: Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba. Qué interesante es este versículo, queridos amigos y amigas. Nos dice claramente que David tocaba el arpa cuando él se sentía agobiado por la presencia de un espíritu. Hoy en día, en nuestro mundo, son muchos, son millones los espíritus malos que están rondando alrededor nuestro. Así es. ¿Ellos qué están intentando? Destruirte, destruirme a mí, destruir las familias, destruir la iglesia, destruir todo lo bueno. Pero en el caso de Saúl, que él, con todo lo desobediente que fue, todavía la música surgía o tenía un efecto positivo ah, para él. Ven, cuando este demonio escuchaba esa música sacra, música santa, se apartaba. Si hay algo que Satanás odia, es la música sacra, la música de Dios, la verdadera música inspirada por Él, hecha para Él y para su alabanza. No lo resiste. Pero hoy en día, usted a veces puede pensar o puede creer que cualquier música que usted escucha, que tenga las palabras Dios o Jesús o te alabamos, pero es música con sonidos mundanos, con, usted sabe, bachata, rock, todas estas músicas tropicales, reggaetón, y hoy en día se está usando toda esta clase de música en las iglesias para alabar el nombre de Dios. Pero déjeme decirle algo, aunque haya palabras para Dios, los sonidos como tal no son sacros y no son santos. Por lo tanto, ese tipo de música no hace que los espíritus de Satanás se vayan, sino que sean invitados a permanecer. Qué triste, ¿no? Y esto está ocurriendo en muchas iglesias hoy en día. Pero este párrafo nos dice que si tú pones una música sacra y una música santa, esa música puede hacer para ti realmente un milagro, especialmente cuando te veas agobiado, cuando todo pareciere que no tiene salida, cuando sientas la presencia del enemigo, pon música sacra y el Señor hará maravillas para ti, para tu mente y para tu alma. La sierva del Señor
en Mensajes Selectos, tomo 2, nos dice lo siguiente con respecto a este capítulo. El ruido desconcertante, dice, aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. Ya ven, la música, si usted y yo la tenemos como algo realmente bendito, como una bendición, va a ser siempre algo positivo para usted y para la familia. Pero Satanás, que sabe y conoce la música perfectamente bien, porque Satanás era el director de los coros celestiales, él sabe todo de la música, sabe cómo tergiversarla para que esa música se transforme en una trampa para los hijos de Dios sobre la tierra. Así controla a muchos. Hoy en día muchas cosas ocurren al sonido de la música, pues asesinatos, la gente pierde la cabeza, pierden el completo control y ante eso hacen cualquier cantidad de locuras y cosas porque Satanás está detrás. Volvamos a la cita que estaba compartiendo con ustedes en Mensajes Selectos, tomo 2, La Pluma Inspirada, nos dice: el influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval, y a esto se le denomina la obra del Espíritu Santo. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. La sierva del Señor, amigo y amiga que me escuchas, le fue mostrado cómo este fenómeno volvería a ocurrir. Ocurrió allá atrás en el pasado. Los hijos de Dios fueron tras la música de los pueblos paganos y se mezclaron con ellos e hicieron lo malo ante los ojos de Dios por el efecto de la música y de las cosas que estaban haciendo en esos lugares. Pero ella dice que estas cosas volverían a ocurrir. En el libro Mensajes para los Jóvenes, capítulo 95, La Pluma Inspirada nos da más luz al respecto. Dice así: la historia de los cantos de la Biblia está llena de sugestiones en cuanto a los usos y beneficios de la música y el canto. A menudo se pervierte la música haciéndola servir a malos propósitos y de ese modo llega a ser uno de los agentes más seductores de la tentación. Pero debidamente empleada es un precioso don de Dios destinado a elevar los pensamientos a temas más nobles, a inspirar y a elevar el alma. ¿Qué palabras más sabias tenemos acá? Satanás sabe cómo utilizar la música para que sea una tentación. Hoy en día a veces prendo la televisión para ver algunos canales que son cristianos y usan música y podemos ver a gente en el templo bailando, saltando, gritando y haciendo toda clase de formas que realmente no tienen absolutamente nada que ver con la verdadera forma de adoración de nuestro Dios. Pero cuando la música es verdadera, cuando la música es santa, dice que los sonidos de esa música elevan nuestra mente y nuestros pensamientos al Creador. Eso era lo que el rey Saúl les servía para poder espantar a ese espíritu malo que venía a tratar de dominarlo y hacer sufrir su mente, porque él mismo había desechado la palabra de Dios. Ahora tú y tu casa pueden hacer caso de esta instrucción y cuando te sientas que estás en los momentos más tristes, los momentos de más agobio, pon la música sacra, la música que eleva,
no la música mundana con palabras del Señor, porque esa no es alabanza a Dios. Una nueva cita que quiero compartir contigo. Mensajes para los jóvenes. Dice, Satanás no hace objeción a la música si puede hacer de ella el medio para tener acceso a la mente de los jóvenes. Cualquier cosa que aparte la mente de Dios y ocupe el tiempo que debiera ser dedicado a su servicio, convendrá a su propósito. Para su trabajo, utiliza los medios que ejerzan la más fuerte influencia para mantener al mayor número en una infatuación agradable mientras son paralizados por su poder. Ven, la música tiene mucho poder y Satanás se revela a través de la música que él mismo creó. La verdadera música, la que creó Dios, es una música de características diferentes. Satanás ha puesto sonidos distintos, ha ponido sonidos de percusión rápida que acelera el corazón y hace caer a la gente en un trance especial. Los hipnotiza a través de la música. La gente queda completamente bajo el poder de él. Y esto se puede ver en todos estos lugares donde la gente va a bailar y suceden grandes cosas porque dejan de pensar y dejan de razonar. Y así como su mente entra en este tipo de trance, entonces Satanás ahora puede manejar sus decisiones. Mensajes para los jóvenes, capítulo 95. El mismo capítulo que hemos estado viendo nos dice, la música es una bendición si se aprovecha bien, pero con frecuencia resulta uno de los más atrayentes instrumentos de Satanás para hacer caer a las almas. ¡Wow! La música es un instrumento poderoso en las manos de Satanás. Ahora tú tienes que hacer una elección. O escuchas la música que Dios creó o escuchas la música que Satanás creó. Porque si tú escoges lo equivocado, te va a pasar lo mismo que ocurrió por muchos años a través del tiempo, en el cual el pueblo de Dios escogió lo equivocado y terminó cometiendo graves errores. Mira lo que dice el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 41. Dice así, gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. ¿Qué es lo que acá está hablando el Señor? Está hablando de que el pueblo se reunió para asistir a las festividades de los pueblos circuncidantes, de los pueblos paganos, de los pueblos que no amaban a Dios, pero amaban a sus propios dioses inventados por él y por Satanás mismo. Y mira lo que dice a continuación la pluma inspirada. Dice, se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová. ¿Ven lo que puede hacer la música? Dice, mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Ven, cuando tú y yo escogemos servir al enemigo y el vehículo que Satanás usa para que yo le sirva a Satanás en vez de a Dios es la música, nosotros somos los responsables directos de nuestra elección. Saúl sabía que lo único que lo podía ayudar era la música sacra, la música santa del Señor. Pero hoy en día hay muchísima gente que se pasa todo el día escuchando música que es del mundo. Incluso gente de la iglesia. Nuestros jóvenes, adultos,
e incluso mayores, llegan a sus casas y ponen música mundana. Cuando nosotros hacemos eso, le estamos abriendo una puerta a Satanás para que él venga, entre, confunda mi mente y también rompa mi relación con el Señor. Mi última cita para este programa está en el mismo Patriarcas y Profetas, capítulo 41. Dice: predominó la pasión en absoluto, y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos, ofrecieron sacrificio en los altares paganos y participaron de los ritos más degradantes. Esto fue lo que el pueblo de Dios hizo por cómo participaron de esta música degradante que tomó control de sus mentes. La pregunta para ti hoy es: ¿qué estás escuchando? ¿A quién le estás abriendo la puerta todos los días de tu vida? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué escuchas? ¿Cuál es la música que viene y conquista tu alma? Para Saúl fue demasiado tarde cuando escogió al Señor, porque él ya había sido desechado, pero quizás para ti no. La próxima vez que enciendas tu radio, pues piensa que a lo mejor la música que tú estás escuchando puede traer bendición o puede traer maldición a tu vida. La decisión es tuya. Que el Señor pueda hablarte claramente y que tu Espíritu Santo llevarte a escoger lo mejor para ti y tu familia. Que el Señor te bendiga grandemente hoy y siempre. Hasta una nueva oportunidad.